Imagine por un momento un futuro donde la minería de oro, una de las industrias más antiguas y codiciadas del mundo, fuera completamente transformada. Un futuro sin explosivos, sin operarios en profundas galerías oscuras y sin las complejas y peligrosas operaciones que conocemos hoy. ¿Y si te dijera que, según relatos, esta tecnología ya existió? Una máquina autónoma, capaz de encontrar y extraer oro por cuenta propia. Sus creadores, un grupo de ingenieros independientes en Sudáfrica, afirmaban que esta invención podía localizar vetas de oro ocultas con sensores de resonancia electromagnética, procesar el material in situ y separar los minerales preciosos con una eficiencia inigualable. El prototipo, apodado Gold Ripe, segadora de oro, según documentos filtrados, parecía un milagro tecnológico. Prometía no solo revolucionar la extracción de oro, sino también reducir los costos operativos hasta en un 80% y eliminar los riesgos humanos asociados a la minería profunda. Pero, como tantas historias de innovaciones disruptivas, esta tiene un final abrupto y lleno de misterio. La máquina fue de repente silenciada, sus licencias de operación revocadas y el proyecto fue, aparentemente, borrado de la historia oficial. La versión oficial hablaba de falta de viabilidad comercial, pero los bastidores cuentan una historia muy diferente. Una historia de presiones de grandes corporaciones, intereses militares y una invención que se volvió incómoda para los poderes establecidos. En otro episodio de Detrás del telón, vamos a desenterrar los secretos detrás de la Gold Ripe. ¿Qué pasó realmente con la máquina que podría hacer ricos a todos? ¿Fue una invención demasiado poderosa para el mundo en el que vivimos? ¿O solo un mito exagerado? Prepárense para una historia donde lo que está enterrado bajo tierra no es solo oro, sino también secretos. El prototipo fue presentado por un grupo de ingenieros independientes a mediados de los años 80, en Sudáfrica, una de las regiones más ricas en depósitos de oro del planeta. Según los reportes de la época, esta máquina era capaz de realizar 3 tareas de forma simultánea: detectar minerales valiosos bajo tierra mediante sensores de resonancia electromagnética, excavarlos mediante un sistema mecánico controlado por inteligencia de navegación básica, procesar el material in situ para separar metales preciosos mediante campos magnéticos y calor inducido. Todo esto en un solo vehículo autónomo, del tamaño de un tráiler industrial. Los desarrolladores afirmaban que su rendimiento era tan alto que podría reemplazar a una cuadrilla completa de trabajo, reducir costos operativos hasta en un 80% y eliminar riesgos humanos asociados a las minas profundas. Era, en esencia, una mina móvil inteligente. Los primeros ensayos se realizaron en minas abandonadas en la región de Gauteng, donde se sabía que aún existían vetas residuales de oro. El resultado, según testigos involucrados en el proyecto, fue sorprendente. La máquina logró detectar pequeñas concentraciones de oro, excavar de forma precisa y procesarlas con un rendimiento muy superior al esperado. Las pruebas estaban siendo documentadas para una presentación pública y posible venta a corporaciones mineras interesadas. Pero entonces, algo cambió. A pocos días de la tercera ronda de pruebas, el equipo técnico fue notificado de que todas las licencias de operación estaban revocadas. El sitio de pruebas fue clausurado por razones de seguridad y los ingenieros recibieron órdenes de confidencialidad emitidas por entidades gubernamentales. Nunca más se volvió a ver públicamente aquella máquina. La versión oficial fue simple. El proyecto fue cancelado por falta de viabilidad comercial. Pero muchos de los ingenieros que participaron, en entrevistas anónimas años después, contaron una historia diferente. Mientras que la versión oficial era simple, el proyecto fue cancelado por falta de viabilidad comercial. Muchos de los ingenieros que trabajaron en él, en entrevistas anónimas años después, contaron una historia muy distinta. Según sus relatos, representantes de grandes corporaciones mineras habrían presionado para que el proyecto fuera detenido. Su principal argumento era que una máquina como la Gold Ripe rompería el delicado equilibrio económico de la minería global. Al hacer el oro más accesible, su valor podría bajar drásticamente, lo que amenazaría las fortunas y el poder de los gigantes de la industria. Pero esta no era la única teoría que circulaba entre los involucrados. Otros mencionaron visitas de funcionarios militares, quienes sospechaban que la tecnología tenía un potencial que iba más allá de la minería civil. Existía la posibilidad de que la máquina pudiera ser utilizada para la detección de minerales estratégicos o incluso uranio. El destino de la invención, según estas filtraciones, fue aún más sombrío. Se dice que los planos originales fueron confiscados y la máquina fue desmantelada por completo bajo supervisión gubernamental. Una fuente anónima incluso afirmó que partes de su tecnología fueron absorbidas por agencias de defensa. Ante estas revelaciones,
surgen preguntas cruciales. ¿Fue esta una invención que se volvió demasiado incómoda para los poderes establecidos? ¿O es esta una historia exagerada sobre una máquina que nunca llegó a funcionar del todo? Las dos preguntas nos invitan a profundizar en este misterio. La pregunta que muchos se hacen es: ¿podría una máquina así realmente haber existido en los años 80? La respuesta, según muchos expertos en ingeniería minera, es que la idea no era tan descabellada como suena. En realidad, las tecnologías que componían la Gold Ripe no eran una fantasía, sino una combinación de elementos que ya estaban en desarrollo en la época. Por un lado, los sensores electromagnéticos capaces de detectar vetas de minerales bajo la tierra existían desde la década de 1970. Esto permitía una forma de prospección mucho más precisa que los métodos tradicionales. Por otro lado, los sistemas de excavación autónoma ya se habían probado en entornos controlados, lo que demostraba la viabilidad de que una máquina pudiera realizar este tipo de trabajos sin un operador humano. Finalmente, la separación magnética de minerales, una técnica bien documentada que utiliza campos magnéticos y calor inducido para aislar metales preciosos del material extraído, era un proceso estandarizado en la industria. El verdadero genio de esta máquina no residía en la invención de una de estas tecnologías por separado, sino en la integración de todos esos procesos en un único sistema móvil y completamente automatizado. La Gold Ripe era, en esencia, una mina móvil inteligente, capaz de hacer todo el trabajo de una cuadrilla de mineros de forma simultánea. Esta capacidad de combinar detección, excavación y procesamiento en un solo vehículo era algo que solo en los últimos años se ha empezado a ver en industrias de vanguardia. Por lo tanto, no era ciencia ficción. Era una visión adelantada a su tiempo. Y eso, para algunos, puede ser motivo suficiente para que una invención se convierta en un problema. La minería es uno de los sectores más antiguos y poderosos del planeta. Grandes fortunas, gobiernos e industrias enteras dependen del control sobre los recursos naturales. En este contexto, una máquina como la Gold Ripe, que permite extraer oro de forma autónoma, sin depender de la infraestructura, licencias o permisos complejos, representaba una amenaza directa a ese control. Existen varias teorías sobre por qué esta invención fue silenciada. Una de las más difundidas sugiere que el proyecto fue suprimido para proteger los mercados financieros. Según ingenieros que participaron de forma anónima, representantes de grandes corporaciones mineras habrían presionado para que se detuviera el desarrollo. El argumento era que una máquina que hiciera el oro más accesible podría romper el equilibrio económico de la minería global, bajando drásticamente su valor. Otra teoría apunta a un interés militar. Se mencionaron visitas de funcionarios del ejército y sospechas de que la tecnología tenía potencial para ser aplicada en escenarios no civiles, como la detección de minerales estratégicos o uranio. Una fuente llegó a afirmar que partes de la tecnología fueron absorbidas por agencias de defensa, y que los planos originales fueron confiscados y la máquina desmantelada bajo supervisión gubernamental. Finalmente, hay quienes creen que era demasiado perfecta para ser verdad, y que su silencio fue el resultado inevitable de un sistema que no tolera cambios tan disruptivos. Ya sea por la presión de las corporaciones mineras o por los intereses militares, una cosa parece clara. La historia de la Gold Ripe nos recuerda que las ideas más revolucionarias no siempre son bienvenidas. Según documentos que fueron filtrados, la máquina fue apodada Gold Ripe, que en español significa segadora de oro. Este apodo no era de dominio público, sino una designación interna que evoca la imagen de una fuerza imparable y casi siniestra, capaz de cosechar riquezas a gran escala. Este nombre, por sí mismo, añade un aura de poder y fatalidad a la historia, sugiriendo que la invención era mucho más que una simple herramienta tecnológica. Pero el misterio de la Gold Ripe se profundiza con la historia de uno de sus creadores. Años después de que el proyecto original fuera desmantelado y silenciado por fuerzas desconocidas, se dice que un ingeniero, motivado por su fe inquebrantable en la invención, intentó replicar el diseño desde cero. Este intento de resucitar la tecnología, que podría haberla traído de vuelta a la luz pública, tuvo un final abrupto y trágico. El ingeniero falleció en circunstancias poco claras antes de poder terminar el nuevo prototipo. Este suceso, que parece demasiado oportuno, deja abierta la pregunta de si la maldición del proyecto original se extendió a quienes osaron revivirlo. Su muerte, sin una explicación oficial convincente, sirve como un recordatorio escalofriante de los riesgos que conllevaba estar asociado a la Gold Ripe. La historia de la Gold Ripe no se detuvo en la década de 1980. Su misterio, la idea de una máquina de minería autónoma tan poderosa, era demasiado grande para ser olvidada. Décadas después,
resurgió un eco de la invención original que demostró que el concepto seguía vivo. En 2014, una startup canadiense afirmó públicamente que estaba trabajando en una versión similar de la tecnología. Este anuncio generó especulaciones y una nueva esperanza de que la idea finalmente vería la luz, lejos de las presiones de los poderes establecidos de antaño. No obstante, la historia se repitió de una forma inquietante. Al igual que el proyecto original, el de la startup canadiense fue cancelado sin una explicación oficial. Este suceso reaviva el debate sobre si la Goldripe fue un mito o una realidad demasiado poderosa. ¿Es posible que las mismas fuerzas que silenciaron la invención original actuaran de nuevo para mantener esta tecnología oculta? La falta de transparencia en la cancelación del proyecto de 2014, que se asemeja a las órdenes de confidencialidad y las clausuras por razones de seguridad que rodearon al prototipo de los años 80, sugiere que el legado de la Goldripe podría ser una sombra persistente. Una historia de innovación que el mundo simplemente no está preparado para aceptar. Quizás nunca sabremos la verdad completa sobre esta máquina. Su historia se ha perdido en un mar de documentos oficiales revocados, testimonios anónimos y misterios sin resolver. Pero más allá de los hechos concretos, su relato nos deja una lección fundamental. Las ideas más revolucionarias no siempre son bienvenidas. La Goldripe era una invención adelantada a su tiempo, una tecnología que amenazaba con redefinir una de las industrias más antiguas del mundo. Es posible que fuera demasiado poderosa, demasiado incómoda, o simplemente una amenaza a estructuras que no quieren ser cambiadas. Su historia nos obliga a considerar que el progreso tecnológico no siempre es un camino recto. A veces, los caminos más prometedores son bloqueados por intereses que prefieren mantener el status quo. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que esta máquina existió y fue ocultada por los poderes establecidos? ¿O que se trató de un experimento fallido que el tiempo transformó en un mito de conspiración? Sea cual sea tu conclusión, una cosa está clara: lo que está enterrado bajo tierra no siempre es solo oro, también hay secretos.